Aquel par de hombres llegaron hasta California después de unos días, pero no se imaginaban lo que provocarían. Cuando llegaron con un frasco lleno de oro, se ganaron la mirada de todos los presentes en California. Fue más de uno el que preguntó a ambos cómo y de dónde habían conseguido tal cantidad de oro, pues algunos llevaban meses ahí y apenas habían conseguido el suficiente oro como para poder mantenerse, y otros cuantos no habían conseguido nada más que decepciones. Los hombres dijeron que habían tenido suerte de encontrar un lugar de donde pudieron extraer todo ese oro, obviamente fingiendo lo mejor posible, para evitar de que se descubriera su mentira. Las palabras de aquellos hombres desconcertaron a muchos de los mineros, dejando a estos pensando sobre si realmente habían conseguido el oro de esa manera o si había pasado algo diferente. Al día siguiente, después de que los hombres vendieran todo el oro y con él compraran mejor equipo de minería, estos dieron marcha atrás hacia México, pero no contaban con algo. Varios de los mineros se habían quedado dudosos, y se habían quedado inconformes con las palabras de ambos. Fue tanto la curiosidad, como la envidia y la codicia lo que inspiró a varios mineros a seguir a ambos hombres a escondidas, persiguiéndoles el rastro. Aquellos hombres regresaron a México en unos días, seguidos muy de cerca por otras personas, las cuales también querían algo de oro fácil. Cuando regresaron al municipio de San Luis del Río Colorado de Sonora a seguir minando, habían cometido un grave error, pues sin saberlo, varios hombres miraron desde la lejanía cómo sacaban oro como si de polvo sobre el suelo se tratara. Todos los hombres que los habían seguido quedaron asombrados por lo que estaban mirando: oro en tierras mexicanas, y no poco oro, sino mucho oro, demasiado, tanto como sus ojos jamás habían visto. Los hombres que los habían seguido no se quedaron atrás, y salieron de sus escondites, uniéndoseles a aquellos dos hombres en su minería. Cuando los dos hombres se dieron cuenta de lo que habían hecho, ya era demasiado tarde, pues se había descubierto su secreto. La noticia se expandió rápido, y en cuestión de un par de días llegó hasta California, donde todos se enteraron de la noticia. Los hombres que llevaban ahí meses y les había ido bien se quedaron en California, al igual que las personas que no creían que México tuviera oro en sus tierras, pues consideraban que México era un país pobre, desértico y de bandidos, que no tenía ningún valor, pues pensaban que por algo, Estados Unidos no lo había anexado cuando muchos votaron a favor del hoy México durante la guerra mexicano-estadounidense, donde Estados Unidos ganó y se anexó más de la mitad del territorio de los mexicanos. Pero por otro lado, las personas que habían tenido mala suerte y no habían conseguido oro fueron las primeras en tomar la iniciativa de irse a México, aún contando los riesgos de que podrían meterse en problemas con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos o que todo fuera falso. Es así como en los próximos días se inició una migración de California hacia Sonora. Los mineros que habían fracasado en California se aventuraban a lo que ellos pensaban que era una segunda oportunidad para poder conseguir lo que los rumores de California había dicho: riqueza fácil. Decenas de hombres, mujeres e incluso niños pasaban por el territorio mexicano de la Mesilla y después llegaban al municipio de San Luis del Río Colorado de Sonora, en el lugar donde se había descubierto oro. Al llegar al lugar, los mineros que se habían embarcado en una aventura quedaron sorprendidos, pues no solo los rumores eran ciertos, sino que el lugar era mucho mejor que California. Sacar oro era tan fácil que cualquier persona nueva que llegaba, al anochecer ya tenía muchísimo oro, no importaba el espacio ni cuánta gente estuviera ahí, pues solo bastaba por alejarse un poco más de la zona de minería para encontrar más oro. Se habían tomado con una fuente de oro increíblemente gigante de la cual ahora sí, cualquiera podría hacerse rico. Inconscientemente se había iniciado con una nueva fiebre de oro, con la fiebre de oro de Sonora o la fiebre de oro sonorense. Cada semana eran más los hombres estadounidenses que viajaban en caravanas hacia México, llevando con ellos a sus animales, sus pertenencias más valiosas e incluso a sus familias, hacia los territorios mexicanos, donde al llegar conseguían riqueza fácil, pues el oro era tanto que no importaba cuánta gente llegara o cuántas veces se minara, el oro seguía saliendo.
Muchos fueron los hombres y personas que solo llegaban a México para minar el oro e inmediatamente ir a venderlo a California a los siguientes días para conseguir dinero, pero algunos hombres y sus familias habían tomado la decisión de asentarse en el territorio mexicano, creando asentamientos pequeños, como pequeñas casas primitivas y provisionales, y otros durmiendo al aire libre. Poco a poco, el municipio de San Luis del Río Colorado de forma involuntaria se comenzó a poblar, y no solo por el oro. El territorio no era como los rumores decían, no era totalmente un desierto, aunque tampoco era una selva espesa, era más bien una mezcla entre una llanura con relieve algo montañoso, la cual tenía bastantes árboles, arbustos frutales y bastante hierba, además que tenían cerca al río y por supuesto, el oro sonorense. Poco a poco se empezó a crear un poblado anglosajón a las orillas del río Colorado. La gente encontraba a Sonora como un lugar muy bueno para vivir, más a las orillas del río, tenían un clima estable, templado y agradable, tenían oro y suficientes árboles para construir cabañas y demás edificaciones, pues extrañamente, Sonora tenía muchos árboles y de muy buena calidad, tenía muchos recuerdos en forma de madera, y la minería devolvió un negocio y oficio rentables para todos, pues siempre al final del día tenías oro para vender y poder mantener a las familias, haciendo al municipio de San Luis un lugar muy atractivo para vivir. Poco a poco fueron llegando más personas, ya no solo mineros y personas buscando oro, sino que empezarían a llegar más personas, tales como doctores, comerciantes, textileros, etc. Personas con diferentes profesiones, las cuales miraron en Sonora una oportunidad de vida. Poco a poco las personas que venían y se iban a vender el oro a California se empezaron a establecer dentro de Sonora, y el pequeño asentamiento se convertirá rápidamente con el paso de los días en un poblado, el cual ya tenía a más de 1000 personas establecidas de forma permanente, todas ellas ignorando el hecho que estaban inconscientemente colonizando un territorio que no era el de su nación. Por suerte, a diferencia de los colonos de Texas antes de la Guerra de Independencia, estos nuevos colonos no eran malos ni venían con la intención de robar territorios para declararlos independientes y luego anexarlos a la Unión Americana, pues solo venían en busca de mejores y nuevas oportunidades de vida, y miraron en Sonora esa oportunidad. En cuestión de un par de meses, ya para mayo, el asentamiento humano se habían convertido en un pueblo grande de más de 3000 personas, donde cerca de un tercio eran hombres y mujeres dedicados a la minería, todas ellas viviendo cerca del río o a sus cercanías, teniendo una vida tranquila y estable, donde el oro era uno de los principales motores que los impulsaba a quedarse. Incluso pequeñas empresas estaban llegando al territorio para también aprovecharse del oro y de los demás recursos como la madera, poco a poco forjándose la economía del nuevo pueblo. Todo estaba saliendo muy bien para todas las personas que se componían 100% de gente de habla anglosajona, habían conseguido un lugar para vivir muy bonito, lleno de oro, madera, agua, tierras, clima agradable y de paso siendo un lugar bastante tranquilo. Pero esa tranquilidad Aunque la mayoría del municipio del San Luis era gente de Estados Unidos, también este municipio contaba con sus propios pobladores locales, es decir, los mexicanos. Los mexicanos nativos del municipio se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pues las personas que vivían cerca de ahí se dieron cuenta de la migración de personas norteamericanas al territorio mexicano, temiendo que se tratara de colonos estadounidenses o peor aún, de una invasión filibustera. Los pobladores del municipio entraron en contacto con las autoridades locales, las cuales luego fueron contadas a las autoridades del estado, las cuales, alteradas por lo contado, mandaron el mensaje hacia la capital, el cual por la incomunicación de los territorios, no llegaría sino hasta principios del mes de junio. El 5 de junio de 1849 el presidente de México de ese entonces, José Joaquín Herrera, se enteraría de la noticia sobre la migración de ciudadanos estadounidenses al territorio de la Mesilla y al municipio de San Luis del Río Colorado en Sonora.
El presidente de México entraría en pánico, pues este pensaba que se trataba de un ataque filibustero, tal como los informes contados por las autoridades de Sonora decían, y este quería evitar a toda costa que, si se tratara de un ataque filibustero, esto llegará a mayores. Es así que el 7 de junio de 1849, de la Ciudad de México saldrían 500 soldados mexicanos, marchando y cabalgando desde la capital, en dirección a Sonora para detener lo que ellos decían era una invasión filibustera. Tras un par de semanas de ida a caballo, el 21 de junio de 1849, los soldados mexicanos llegarían a Sonora y después de unos días llegarían a la proximidad del municipio de San Luis, donde se encontrarán con lo impensable. Al llegar al lugar, se encontrarán con un pueblo enorme de más de 4.000 personas viviendo en cabañas, casas y demás lugares creados por ellos. Todos ellos tenían el acento y vestimenta típica americana de esos tiempos, eran estadounidenses. A las 12 del día, el 23 de junio de 1849, los pobladores del municipio de San Luis serían sorprendidas por las fuerzas mexicanas, las cuales de sorpresa llegaron hasta el poblado donde empezaron a desmantelar todo, y a detener a todos y cada uno de los colonos estadounidenses, los cuales entre la confusión y el pánico siendo apuntados por los mexicanos, no les tocó más que seguir sus órdenes. Es así que para las 2 de la tarde más de 4.000 personas habían sido detenidas y listas para regresarlas al país del norte, y justo cuando los soldados mexicanos estaban preparando todo para quemar el pueblo, fueron interrumpidos por varios de sus miembros, pues algunos de ellos habían encontrado algo. Y ese algo, era el oro de Sonora. Algunos soldados que habían ido al río, se encontraron con que tenían ahí un enorme equipo de minería, herramientas y demás utensilios para minar estaban ahí en el lugar. Los militares mexicanos no dispararon a nadie de los colonos, pues tenían órdenes del presidente de no hacerlo, pues eso podría causar tensiones entre Estados Unidos y México y ellos no querían una guerra de nuevo, así que en su lugar la idea era deportarlos y quemar todo el lugar, pero al descubrirse el oro, los planes cambiaron, pues ahora no podían quemar nada, pues tenían miedo de dañar el oro. Cuando uno de los militares mexicanos que hablaba inglés le preguntó a unos de los colonos a qué venían, ellos respondieron que no venían de parte de nadie, que solo llegaron aquí escuchando los rumores de oro, riqueza fácil y una vida tranquila corriente abajo del río Colorado, y que gracias a los rumores ellos habían venido aquí, quedándose ahí y creando para ellos y sus familias un hogar. Los militares mexicanos se dieron cuenta que lo que había atraído a esas personas no eran órdenes, sino el oro de Sonora y los rumores de un buen lugar donde vivir. Los soldados mexicanos mandaron el mensaje a la capital y al presidente y al cabo de una semana el mensaje llegó, dejando sorprendido al presidente José Joaquín Herrera, el cual no se imaginaba que Sonora tuviera la suerte que tuvo California. El presidente no sabía qué hacer, tanto con los colonos como con el oro. Durante un día estuvo pensado en todas las posibilidades. Si los Estados Unidos se enteraban que había oro en Sonora, lo más probable era que los invadirían para quedarse con el territorio y sus recursos. Si deportaban a los estadounidenses de regreso, Estados Unidos se enojaría y pasaría exactamente lo de Texas, y así más escenarios donde siempre terminaba México en una invasión y en una guerra. Es así que después de pensarlo por toda una noche, finalmente el presidente de México, el 1 de julio de 1849, tomaría una decisión. Y esa decisión sería continuar.